¿Qué tal, amiguitos? En este video ahora vamos a resolver este problemita. A ver, dice lo siguiente. Se tiene un sistema masa-resorte M y K desconocidos sobre una superficie lisa como se muestra en la figura. Acá está, ¿no? Tenemos un bloquecito con su resorte, superficie lisa, no conocemos K ni M. Dice, a continuación se muestran las gráficas de velocidad versus posición. La gráfica que ves acá, aquí está la velocidad, aquí está la posición. Y la energía potencial elástica, acá está, versus la posición, ¿no? Muy bien, tenemos este gráfico para este sistema. Listo, ¿qué me piden calcular? A ver, comenzamos con la pregunta A. Dice calcular la amplitud y la frecuencia angular natural, la frecuencia de oscilación, del movimiento de la masa. Muy bien, en este caso, como te puedes dar cuenta del enunciado, no tenemos ningún tipo de dato para poder resolver la pregunta A. Significa entonces que toda esta respuesta para la pregunta A debemos obtenerlas de los gráficos. Ya, para eso debemos recordar que se puede rescatar de un gráfico velocidad versus posición. Ya, eso lo hemos hecho, bueno, lo he realizado en un video anterior que, por cierto, en la descripción de este video te dejo el enlace a dicha clase, que es de energía mecánica en el movimiento armónico simple. En este videito solamente vamos a ver la aplicación. Si quieres ver la demostración, puedes revisar el videito que te mencioné. Muy bien, entonces comencemos. En una gráfica de velocidad versus posición podemos obtener dos cantidades. Una de ellas es la amplitud, porque recuerda que esta cosita de acá, este eje horizontal, corresponde a la posición. Y sabemos nosotros que la posición en un movimiento armónico simple va a estar entre más A y menos A, siendo A la amplitud. Por lo tanto, este punto de acá corresponde a la posición más A, porque X es positivo. Y este punto corresponde a la posición menos A, porque en este caso X es negativo. Pero justamente este punto corresponde al valor de menos 0,2. Por lo tanto, menos 0,2 es igual a menos A. De ahí tenemos la amplitud que vale 0,2. Pero 0,2 ¿qué? Porque recuerda que la amplitud es una longitud, es una distancia, ¿cierto? Y en este caso dicha distancia está en metros, porque X está en metros. O sea, esto es 0,2 metros. Por lo tanto, A será 0,2 metros. Y con eso estamos respondiendo la primera parte de la pregunta A. A ver por aquí. Tenemos por aquí entonces que la amplitud es igual a 0,2 metros. Esto de aquí es una respuesta porque te pide la amplitud. Ahora, sigamos analizando, ¿de acuerdo? Porque recordemos que yo te mencioné, ¿no? Que en los gráficos de velocidad versus posición podemos obtener dos cosas. Una de ellas es la amplitud y la segunda es la rapidez máxima. La rapidez máxima va a estar en este punto, ¿de acuerdo? Ahí está la rapidez máxima porque más allá de este valor no va a tomar la rapidez, la velocidad. Y la rapidez máxima, recuerda que es la frecuencia angular de oscilación o la frecuencia angular natural multiplicado por la amplitud. Pero como este es un gráfico de velocidad, significa que por aquí está la velocidad positiva. Esto es su rapidez. Recuerda que la rapidez es el módulo de la velocidad. Aquí está la velocidad positiva y por lo tanto por aquí estaría la velocidad negativa. Mismo valor porque su módulo es máximo, la rapidez máxima, pero con signo menos porque estaría en el sentido contrario, ¿no? Digamos que aquí estaría hacia el eje X positivo y aquí estaría hacia el eje Y positivo en la oscilación. Ya. Pero justamente este punto tiene valor 0,4, o sea que 0,4 es igual a esto. Ahora, mucho cuidado siempre con los valores de velocidad. En este caso está en metros por segundo y es correcto, dado que siempre la velocidad tiene que estar en unidades del Sistema Internacional de Unidades, que son metros y segundos. De tal forma que la amplitud también esté en unidades del Sistema Internacional de Unidades, que es los metros. Por lo tanto, todo corresponde, podemos igualarlo normal nomás. 0,4 igual a esto. Por aquí entonces 0,4 igual a la frecuencia angular de oscilación multiplicado por la amplitud. Pero como puedes observar, la amplitud está aquí arribita, vale 0,2. A partir de ahí tenemos entonces la frecuencia angular natural de oscilación o simplemente la frecuencia de oscilación, que vale 2 operando, ¿no? Ya, pero 2 ¿qué? Recuerda, en el Sistema Internacional de Unidades, la frecuencia angular de oscilación está en radianes por segundo. ¿De acuerdo? Radianes por segundo. ¿Pero por qué estoy seguro de las unidades? Porque recuerda que esto está en el Sistema Internacional, metros por segundo, y esto está en el Sistema Internacional, metros. Por lo tanto, esto va a estar también en el Sistema Internacional, radianes por segundo. Y ya está. Con eso tenemos entonces
la frecuencia angular de oscilación. Ya está. Hemos respondido la pregunta A. Vamos con la preguntita B. A ver, ¿qué nos dice la preguntita B? Dice, mira, debemos determinar, dice, la constante de elasticidad y la masa M. O sea, K y M tenemos que hallarla. Nuevamente, no hay datos en el enunciado del problema. Significa que debemos trabajar con los gráficos que están acá. Ya, de este gráfico ya obtuve todo. Ya no puedo obtener más cosas de este gráfico. Yo obtuve la frecuencia angular de oscilación y yo obtuve la amplitud. Solamente me quedaría trabajar con el gráfico de energía potencial elástica versus posición. A ver, recordemos un poquito. Aquí está la energía potencial elástica y te indica cómo está cambiando. Te das cuenta que hay un valor en el cual tiene su valor más pequeño acá, que sería 0, ¿no? Y por acá sería su valor más grande, que sería 2. Sabemos nosotros que la energía potencial elástica para un sistema masa-resorte, con un solo resorte, se calcula como la constante del resorte multiplicado por la deformación al cuadrado entre 2, ¿cierto? Entre 2. Ya está. En este caso podemos analizar este valor para cualquier punto, pero creo que lo más adecuado sería analizarlo para este valor de acá, que lo conozco. Ya, pero este valor de acá, si analizamos o si revisamos, mejor dicho, en mayor detalle, este valor de acá ocurre justamente en esta posición. Y como te das cuenta, esta es la posición más alejada de la posición de equilibrio. Y sabemos nosotros que la posición más alejada de la posición de equilibrio es cuando el bloquecito se encuentra en su amplitud positiva, que también puede ser en la amplitud negativa, ¿cierto? Así. Y de ahí entonces sabemos cómo es la energía potencial elástica para la posición x igual a la amplitud. Ya, entonces esta ecuación de acá vamos a analizarla para cuando x es igual a la amplitud. Una observación, también la puedes analizar para cuando x es igual a menos a, sale lo mismo, ¿de acuerdo? Ya voy a analizarlo acá. La energía potencial elástica en este punto vale 2. 2. La constante del resorte no la conozco, la quiero hallar. Ya. Y aquí viene el detalle, ¿no? En este caso, la posición x, en este caso de acá, vale a. Pero a recuerda que es 0,2, la amplitud, ¿no? 0,2 al cuadrado entre 2. Y listo. Se terminó. Con eso ya tenemos la constante del resorte. Esto de aquí sería 100. Ya, pero ¿100 qué? ¿Qué unidades tiene esta cosita? Recordemos. A ver. Me doy cuenta que la energía potencial elástica está en Joule, ¿correcto? Y X, que es la posición, está en metros. Por lo tanto, como ellos dos están en el sistema internacional, obligatoriamente K también está en el sistema internacional. ¿Y cómo se mide K en el sistema internacional? Bueno, se mide como Newton entre metros, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es entonces la respuesta para la constante del resorte. Ya está. Ahora debemos hallar la masa. Ya, ¿cómo hallamos la masa? La masa, digamos que en los problemas hay dos formas de hallarlo. Uno puede ser con la energía cinética, que sabemos que es la masa por la rapidez al cuadrado entre 2. Ya, esto saldría al toque si yo conociese esto y conociese esto para obtener la masa. En este caso no conozco ninguno de los dos, descartado. Otra forma de hallar la masa, o sea, otra ecuación donde aparece la masa es acá. La frecuencia angular de oscilación. Esto de aquí es igual para un sistema masa-resorte, raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa. En este caso, ¿esta ecuación me sirve o no me sirve? Sí me sirve, ¿no? Porque esta cosita lo hemos hallado anteriormente y esto también lo hemos hallado hace un momento. Por lo tanto, como tengo estos dos, solamente me quedaría como incógnita la masa. Procedemos entonces a usar esa ecuación. Ya, como te puedes dar cuenta, hay varias ecuaciones que uno puede deducir, digamos, en el movimiento armónico simple, pero obviamente no todas nos van a servir. Eso va a depender de los datos que tengamos. En este caso, para hallar la masa, me va a servir esta ecuación de acá. Raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masita. Reemplacemos. La frecuencia angular natural vale 2. Ya. Raíz cuadrada de la constante del resorte, que vale 100, entre la masita. Y de ahí tenemos entonces el valor de la masa, que básicamente es 25 kilogramos. Ya está. Ahí termina entonces la preguntita. De repente te preguntarás, ¿no? ¿Cómo sabe que está en kilogramos? Muy sencillo.
Siempre recuerda que cuando tú trabajas en el Sistema Internacional de Unidades, si las cantidades que estás utilizando están en el Sistema Internacional de Unidades, las cantidades que vas a calcular también lo estarán. En este caso, la frecuencia angular está en radianes por segundo, correcto. Y la constante del resorte está en newton entre metros, correcto también. Por lo tanto, la masa obligatoriamente aparecerá en kilogramos. ¿Listo? Muy bien, con eso entonces hemos resuelto la pregunta B. Vamos con la pregunta C. Que por cierto, la pregunta C es teórica. ¿De acuerdo? Vamos a leerla atentamente. Dice la pregunta C lo siguiente. A ver. Si la amplitud A se duplica, ¿qué pasa con el periodo del movimiento? A ver, de repente uno podría analizarlo así, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí mi sistema bloque resorte. Ya, aquí está mi bloquecito. Y supongamos que en este caso el bloquecito está oscilando bajo una amplitud A. O sea, aquí está la posición de equilibrio y está oscilando por aquí A y por aquí menos A. ¿De acuerdo? Está oscilando de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que pasaría con el periodo de oscilación si ahora la amplitud se duplica? Digamos que ahora el resortito está así deformado y esto está oscilando bajo una amplitud 2A. Ahora, uno podría pensar de la siguiente forma, ¿no? Si esta cosita ahora oscila con una amplitud 2A, por lo tanto ahora el recorrido es mayor. Como el recorrido es mayor, va a tardar más tiempo en realizar la oscilación. Podría ser, ¿cierto? Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que esta cosita se haga más grande su amplitud de oscilación implica que la fuerza de aquí también es más grande. Por ejemplo, en esta posición la fuerza elástica es K por A. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esta posición la fuerza elástica no es K por A, es K por 2A. Porque recuerda que en esta posición la deformación es mayor. Entonces ahora uno podría pensar, ¿no? Pero si la fuerza es mayor, lo jala con más fuerza, por lo tanto regresa más rápido, tardaría menos en oscilar. Tampoco es así. Lo que sucede es que en este caso, el hecho de que jale más rápido hace que el tiempo de oscilación sea el mismo. O sea que estamos diciendo que el periodo de oscilación en este caso y en este caso son los mismos. En efecto, son lo mismo. ¿Pero por qué son lo mismo? Si son fuerzas diferentes, distancias diferentes. Justamente por eso. El hecho de que la distancia sea más grande hace que la fuerza sea más grande y eso compensa. Y eso origina que el tiempo de oscilación sea exactamente el mismo. ¿Pero por qué es así? Eso es de esa forma porque el periodo de oscilación no depende de la amplitud. Entonces, si no depende de la amplitud, ¿de qué depende el periodo de oscilación? Bueno, veámoslo por acá. Sabemos nosotros que se cumple esta ecuación, pero también sabemos que se cumple esto, ¿no? Que la frecuencia angular de oscilación es igual a 2pi sobre el periodo. Eso lo sabemos, ya está. Esto recuerda que es la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Qué te parece si de aquí nosotros despejamos el periodo? Vamos a despejarlo. Despejando el periodo, esto de aquí es igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Y justamente aquí estamos respondiendo a la pregunta que planteamos. ¿De qué depende el periodo? El periodo de oscilación depende de la masa del bloquecito y de la constante del resorte. Por lo tanto, el periodo solamente podría cambiar si alguna de estas cantidades cambia. De repente las dos cambian. De esa forma, nada más, no depende de la amplitud. Hemos visto que una amplitud mayor genera una fuerza mayor y de esa forma se compensa el recorrido mayor con la fuerza mayor, tal que el periodo de oscilación sea exactamente el mismo en los dos casos, ¿de acuerdo? Vamos a poner eso por acá. El periodo de oscilación depende solamente de la masa y la constante del resorte, no depende de la amplitud. Por lo tanto, el periodo no va a cambiar. El periodo va a ser exactamente el mismo, porque no se ha cambiado la masa ni la constante del resorte. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando este problemita, el videito. Nos vemos, teleguito, chau chau.